Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Hoy vamos a ver algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales exactas. Y sin más demora comenzamos con el primero. Vamos a estudiarlos un poquito ahora con más detalle. En uno de nuestros primeros ejemplos del video pasado, hablamos de la siguiente ecuación con los términos cruzados: y de x más x de y igual a 0. ¿Ok? Recuerden que ahora vamos a resolver las cosas de esta manera. Vamos a considerar ecuaciones exactas de este tipo, en las cuales las derivadas parciales cruzadas son iguales, ¿ok? En este caso, por ejemplo, y es igual a m, x es igual a n, entonces, para efectos de nosotros, la parcial de m respecto de y es 1, que es igual a la parcial de y respecto de n. 1 es igual a 1, entonces es exacta la ecuación, no hay ningún problema, ¿ok? Muy bien. Entonces, buscamos un campo escalar cualquiera, tal que su gradiente, el gradiente de f, que es la parcial de f respecto de x y la parcial de f respecto de y, esto sea precisamente los términos m, n, que son precisamente los términos y, x. ¿Ok? Muy bien. Una solución por inspección simple, podría ser f de x y y igual a x por y. Porque la derivada de esto respecto de x es y y la derivada de esto respecto de y es x. Y en efecto tengo esto. Si yo no la veo así tan rápida, la otra manera de resolver esto es preguntarnos quién debe ser f. Y fíjense, como la parcial de f respecto de x debe ser igual a y, si yo integramos respecto de y, integramos respecto de x, entonces vamos a tener que f de x, y, va a ser igual a, bueno, si esto es una constante respecto de x, pues yo tengo a x, y, más alguna otra cosa que solamente depende de y, esto es constante respecto a x. Entonces vamos a escribir esta otra cosa como h de y, ¿ok? Y entonces deberíamos determinar quién es esta. Bueno, ahora derivamos esta función respecto de y. Respecto de la variable y. Y entonces tenemos que la parcial de f respecto de y va a ser igual a x, que es la derivada respecto de y, esta cosa que está aquí, más h' de x. ¿Ok? Pero por otra parte yo necesito que la parcial respecto de y sea exactamente igual a x. Si esto es igual a x, y entonces yo cancelo, lo que voy a tener es que h' respecto de y es igual a 0 para todo y, por lo cual la h es una constante básicamente. Entonces, las únicas soluciones que tenemos son x por y o x por y más constante. Esas son todas las soluciones posibles. Pueden tomar la constante igual a 0 de una vez y no pasa nada. ¿Ok? Muy bien. Llamemos a esta c sub 0. ¿Ok? Podemos tomar cualquiera. Vamos a tomar c sub 0 igual a 0 y obtenemos de nuevo nuestra solución intuitiva, ¿ok? Entonces vamos a tomar f de x igual x por y. Entonces, las curvas de nivel son de la forma
f de x, y igual ahora a c constante, c en los reales. De tal manera que lo que tenemos es x por y es igual a c. Y si yo despejo alguna de las dos, o sea, si x es igual a diferente de 0 o y es diferente de 0, pues podemos despejar y igual a c sobre x, o al revés, podemos despejar x es igual a c sobre y. Por supuesto, si c es igual a 0 es porque los dos puntos son 0, ¿ok? En cuyo caso da una solución degenerada, que es un solo puntito, y el resto de las familias de soluciones las pintamos como una familia de hipérbolas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si por aquí está 1 y por aquí está 1, en y igual 1 sobre x, que vendría siendo más o menos como así, tenemos a c igual a 1, que por supuesto tiene dos ramas, una por aquí y la otra por aquí. Ok, si usted multiplica, por ejemplo, por 2, entonces tienes y igual a 2 sobre x, entonces esa pasa por 2, digamos por aquí está 2, digamos que por aquí está 3, y así vamos, y entonces tendría, por ejemplo, en 2 tendría una así, esto es c igual a 2, y la otra pasaría por aquí arriba, c igual a 2, y en 1, 3 tendría a c igual a 3, y así vamos, y por supuesto si el c es negativo, pues le va a dar las del otro pedazo, la de la vaca, por ejemplo, c igual a menos 1, me daría justo esta que viene por aquí, esta sería c igual a menos 1. Y así, ¿ok? Y eso da la familia de curvas parametrizadas que son soluciones de esa ecuación exacta, ¿ok? Veamos otro ejemplo, con el permiso de ustedes. Veamos otro ejemplo. Voy a pasar la página. Consideremos el siguiente ejemplo. 2xy diferencial de x, este es ejemplo 2, más x cuadrado menos 1 de y igual a 0, ¿ok? Y para empezar verificamos si esta cosa que está aquí es exacta, llamamos a esto m, llamamos a esto n, y verificamos si las parciales cruzadas son iguales. La parcial de m respecto de y es 2x, y la parcial de n respecto de x también es 2x, entonces son iguales, ¿ok? Muy bien, tenemos parciales cruzadas iguales, la ecuación es exacta, y entonces estamos buscando otra vez un campo escalar tal que m sea la parcial de f respecto de x y n sea la parcial de f respecto de y. Muy bien. Fíjense que yo quiero que la parcial de una cierta función f respecto de x sea igual a m, que es 2x por y. Entonces, si yo integro respecto de x, ¿ok? Voy a obtener que f de xy es igual a la integral de mx de x más alguna cosa que no depende de x, es constante respecto de x. Entonces, solo depende de y. De tal suerte que f de xy va a ser igual a la integral de 2xy con y constante, en este caso, de x más h de y. Y esto es x cuadrado por y más h de y. Si yo derivo ahora, ¿ok? Entonces tenemos que f de xy es x cuadrado por y más una cosa que nada más depende de y. Si yo derivo ahora f respecto de y, ¿ok? Entonces esto me debería dar n. Si yo derivo el primer término de acá,
al término de la derecha, me queda que 2xy más h' de y es igual a n que vendría siendo x cuadrado menos 1. Perdón, este no. Discúlpenme. No, sí, 2xy. Muy bien. Perdón, estoy derivando como no es. Discúlpeme, es respecto de y. No, señor, no, señor, no, señor. Ya sabía que me hacía falta café. Es la derivada de esto respecto de y, esto es x cuadrado. Perdón, ya yo sabía que me hacía falta café. Discúlpenme. Y entonces, claro, la derivada de esto respecto de y es x cuadrado. Se van los dos términos y me queda h' de y igual a menos 1, por supuesto. Disculpen a su profe, que a veces le falta café. Me queda que h' de y es igual a menos 1, por lo cual h de y es igual a menos y más una cierta constante, podemos llamarla C0, que depende que está en los reales, ¿ok? Y que ya no depende de ninguno de los dos. Entonces, volviendo a nuestra mesa de trabajo, esto implica que f de xy es x cuadrado y menos y más una cierta constante C0. Y en efecto, si yo ahora hago las dos derivadas, la parcial de f respecto de x, en efecto es 2xy, y la parcial de f respecto de y es igual a x cuadrado menos 1, ¿ok? Esto da m y esto da n. Y acabamos de conseguir la función potencial, ¿ok? Que realiza el campo y que realiza a la ecuación diferenciable. Entonces, las curvas de nivel son de la forma f de xy igual a c constante en los reales. Fíjense que yo puedo dejar esta C0, pero lo único que causa es que gastemos más tinta. Eso es todo. Porque entonces lo que tenemos es que x cuadrado por y menos y más C0 es igual a c. Bueno, pero esto es una constante, esto es una constante, entonces x cuadrado y menos y es igual a c menos C0 y la resta de dos constantes es una constante. Llámenla C1 si quieren, C1 pertenece a los reales, sigue siendo una constante, entonces la C0 lo único que hace es que añade ruido, pero no hace más nada, ¿ok? Por eso normalmente cuando hacemos estas cosas no ponemos las constantes que aparecen en la integración de los términos, ¿ok? Es solamente un comentario, la pusimos la primera vez para justificar la cuenta bien hecha, ¿ok? Pero realmente esta C0 no le añade más nada a la solución. La familia de soluciones realmente es de la forma x cuadrado y menos y igual a constante, o x cuadrado menos 1 por y igual a constante, de donde pueden despejar, por ejemplo, la y les queda y igual a c1 sobre x cuadrado menos 1. ¿Ok? Y ahí aparece la familia de todas las soluciones con c1 en los reales. Estas son las curvas, la familia de curvas parametrizadas. Muy bien. Vamos a hacer un tercer ejemplo y con eso terminamos las cuentas de hoy. ¿Ok? Consideremos por un momento la siguiente función. Ejemplo 3. E a la 2y menos y por el coseno de xy por diferencial de x más 2xe a la 2y menos x por el coseno de x por y más 2y de y igual a 0. Muy bien.
Entonces, si esto es m y esto es n, todo esto, entonces la parcial de m respecto de y, estoy derivando respecto de y, esto va a ser 2 veces la exponencial de 2y menos la derivada respecto de y del producto, que es la derivada de la primera es 1 por el coseno, que es coseno de xy, menos y por la derivada del coseno. En este caso la derivada del coseno es menos seno, con el menos de afuera me va a quedar más, con la derivada interna que es x por el seno de xy. Muy bien, si ustedes derivan respecto de x este segundo término, fíjense que si yo derivo respecto de x este segundo término, la derivada del primer término respecto de x, todo es constante salvo la x, entonces me queda 2 veces la exponencial de 2y. La derivada del segundo término respecto de x es, la primera es respecto de y da 1, con el coseno da este término, y la segunda es menos x por el menos x por la derivada del coseno, que sale otra vez con más, y les queda otra vez xy por el seno de xy, y la derivada respecto de x del 2y da 0, entonces no aparece en este término, por lo cual en efecto esto que está acá es la derivada de n respecto de x. Las derivadas cruzadas son iguales, luego la ecuación es exacta. Esta ecuación es exacta. Sabemos entonces que existe una función f, que la vamos a buscar. Existe una función f de x y y, tal que la parcial de f respecto de x es m y la parcial de f respecto de y es n. Muy bien. Entonces, para variar un poco las cuentas que estamos haciendo, hagámoslo ahora integrando con la y. Digamos que yo quiero resolver que la parcial de f respecto de y es n, y esto que está aquí es el término del término de acá, que es 2x por exponencial de 2y menos x por el coseno de xy más 2y. Todo esto es el n, es la parcial de f respecto de y. Bueno, muy bien, entonces f de x, y, va a ser igual a la integral de nxy de y más una cierta cosa que va a ser constante respecto de la y, por lo tanto es una función h que depende nada más de x. ¿Ok? Muy bien. Integremos entonces. F de xy va a ser igual a, vamos a integrar el término que tenemos aquí respecto de y. La x es constante, y entonces en este caso la integral de esta cosa me da la integral de 2x e2y menos x coseno de xy más 2y de y, perdón, esto que está aquí es x por la exponencial de 2y, estamos integrando respecto de y, menos el seno de x por y, asumiendo que la x es una constante. Entonces cuando derivo me da el coseno y sale el x afuera. Y la última, la integral respecto de y, me queda más y cuadrado más una cosa que nada más dependa de x. ¿Ok? Y cuando yo derive, fíjense que ya me aparecen aquí los primeros 3 términos. Al integrar yo aquí directamente, me aparecen los primeros 3 términos. ¿Ok? Entonces vamos a ver quién es la h.
Vamos a ver quién es la h, fíjense. Para averiguar quién es la h, derivamos a f respecto de x. Muy bien. Entonces, la parcial de f respecto de y, perdón, respecto de x, discúlpenme. La parcial de f respecto de x, que es la otra variable, en x y, va a ser igual. Derivamos, y entonces me va a quedar la exponencial de 2y menos, ahora estoy derivando respecto de x, y es constante y sale afuera, y por el coseno de xy más h' de x. Ok, esto me da la derivada de esta cosa. Pero por otra parte, yo tengo que tener que esta cosa me debe dar todo el término m, ¿ok? La derivada de f me tiene que dar mi término m, ¿ok? La derivada de f respecto de x tiene que ser igual a m de xy, que es la exponencial de 2x menos y por el coseno. Y no hay más nada. La exponencial de 2y y y por el coseno, ¿ok? Sí, señores. Fíjense, lo acabamos de revisar. Esto es e de 2y menos y por el coseno de xy, ¿ok? Si yo igualo estas dos cosas, esto inmediatamente implica que h' de x tiene que ser igual a 0, de donde hx es simplemente una constante que queda absorbida con las constantes de las familias de curvas. Entonces, aquí está ya, o sea, esta cosa de una constante la podemos obviar, y entonces la familia de curvas paramétricas, esta familia es f de xy igual a c constante, que en este caso sería x por la exponencial de 2y menos el seno de x por y más y cuadrado igual a c. Igual a c constante. Esta es la solución final del problema con ecuaciones separables, ¿ok? El parámetro, por supuesto, es la c que se está moviendo en los reales. Muchas gracias por su atención. Gracias por seguirnos. Ecuaciones diferenciales ordinarias exactas de primer orden. Que tengan una feliz tarde.